Bueno, buen día a todos. Eh, Primero las noticias parroquiales. Eh, Disculpas por lo del corte de luz, que tuvimos que hacer toda una demora y recambio, y uno de los disertantes que estaba previsto no tiene conectividad desde la casa, así que por eso es que no lo puede hacer y se difiere para otra vez la presentación. Comentarles que el libro está disponible para todos aquellos que hayan terminado el pago y lo van a poder hacer, así con eso pueden ir teniendo como para repasar los temas o reforzar alguna cuestión, porque va a haber una evaluación final que va a ser, nos vamos a acordar entre todos, pero seguramente va a ser la segunda quincena de noviembre o el 15 de noviembre, eso lo ven ustedes, lo vamos a ir charlando en la medida que avance. La parte práctica, como aparentemente la pandemia va a seguir por un largo tiempo, eh, digamos, reformulamos cómo es la actividad. El sábado próximo se va a dar desde el colegio, se va a filmar de una manera sincrónica en el mismo momento que se está haciendo. ¿Qué hacer para, como decía el doctor Moulin, para vestirse y cuáles son los elementos básicos de una sutura? Para eso vamos a tener todo preparado y después de eso, un traumatólogo, el doctor Díaz Cuénaga, nos va a dar cómo hacer vendajes, cómo hacer yesos, cómo hacer férulas, que en realidad esas son actividades que hacíamos siempre de manera práctica, que ustedes las hacían entre sí. En este caso, lo que vamos a intentar es que 2 o 3 voluntarios, porque tenemos que respetar el distanciamiento social, de ustedes que tengan deseos de ir, pueden llegarse hasta el colegio, de paso nos ayudan, y de paso, cuando haya que hacer los yesos, uno le hace al otro y mientras el doctor explica, entonces, cómo para poder hacer todas esas prácticas. Así que aquellos que estén cerca del colegio se ponen de acuerdo con Mariana, que está todos los días a la mañana, que es la secretaria de la Comisión de Educación de Posgrado, y acuerdan con ella para que así asegurar el espacio y todo eso. Obviamente con barbijo y todos los recaudos. Bueno, ahora vamos a charlar algunas cuestiones de problemas médicos de urgencia para resolverlos de manera práctica. Esto trata de ser ecléctico porque nos vamos a encontrar en la guardia con una cosa absolutamente desordenada, porque nos van a caer pacientes no previstos, no es como un consultorio donde uno puede, qué sé yo, organizar los Papanicolau los martes a la mañana o los controles de niños sanos los miércoles. No, aquí viene un caso pediátrico, estamos hablando de una guardia general, que es la idea de este curso, ¿no? Entonces, nos aparece un caso pediátrico, un caso obstétrico, un traumatismo, una sutura, una fractura, o sea, y es todo absolutamente desordenado. Y hay algunas cuestiones como para ir pensando, aquí hay una imagen como para que la vayan mirando para ver qué es lo que encuentran. A ver, estoy tratando de encerrar esto. Ahí está. Leo. ¿Puedo, doctor? Sí. Ahora sí. Bueno, en realidad la comunicación en medicina es fundamental, es básica y elemental. Tenemos que tener comunicación entre los profesionales, de los procesos asistenciales y todo lo administrativo, que es bastante engorroso, los procesos de apoyo cuando requerimos alguna práctica, un laboratorio, una tomografía o lo que sea, y la información a ciudadanos. Entonces, este tipo de cuestiones... Ay, ahora cómo... Ahí está. Una situación
un accidente de víctimas múltiples. Usted está en la guardia de un pequeño hospital y le avisan que ocurrió un incidente de víctimas múltiples. ¿Qué hacer como primer respondiente ante un evento como esto? Esto es real, ocurrió hace poco tiempo en el norte argentino, un colectivo derrapó y hubo un montón de víctimas, y tuvo que asistir, había una ambulancia, un chofer, una enfermera y un médico. Entonces, las prioridades que vamos a utilizar, obviamente, primero es mi seguridad, no se olviden de toda la seguridad y la de mi equipo. Esta seguridad importa que tengamos en cuenta los guantes, ante todo, qué sé yo, si es necesario anteojos o una máscara facial que nos proteja, más ahora en tiempos de COVID, ustedes van a encontrar en las normas de la Asociación de Corazón Americana, la JAA, las nuevas normas que hay de RCP en tiempos de COVID, eso ténganlo en cuenta. Ni bien llegamos a ese siniestro, la seguridad de la escena, y después vamos a ir por los supervivientes. Otra situación, ¿a quién atiende usted primero? Llegamos y nos encontramos con 6 víctimas, 1 leve, 3 moderados, fractura, conmoción, un score de Glasgow de 14. En esto, más adelante vamos a tener toda una clase de triage en el cual vamos a ver los colores porque es muy importante, esos son amarillos, una fractura expuesta que es rojo y una gravísima que tiene un traumatismo cráneoencefálico con pérdida de masa encefálica que obviamente es negro. En este caso, si quieren utilizar el chat, pero obviamente tienen que atender el rojo, porque el negro lo único que podemos hacer es toda una contención. Y en esto es muy importante que tengamos en cuenta que se atienden todos los pacientes. Aún este negro, que posiblemente va a fallecer en poco tiempo, bueno, por lo menos enderezarlo, acondicionarlo y a lo sumo un analgésico y seguimos con los que tienen posibilidades de sobrevida. Para esto, en la parte práctica que hacíamos, nosotros lo que intentábamos era hacer todo este tipo de maniobras. Esta es una maniobra tipo de rescate heroico, la maniobra de la boa, que por ahí si la buscan en internet es importante para tener en cuenta. Y en la hoja de rescate hay algunos detalles que van más allá de lo médico, pero que es importante que los empecemos a tener en cuenta, porque si llegamos a un siniestro en el cual hay un accidente de víctimas, el vehículo, lo primero que tenemos que hacer es el corte de la corriente del mismo. Posiblemente no lo hagamos nosotros, eso deberían hacerlo los bomberos, pero de todas maneras es una cuestión para tener en cuenta. En esa parte práctica, que si no se puede hacer, los vamos a invitar cuando la hagamos el año próximo, que esperamos que ya no haya pandemia, para ver cómo es la extracción de un casco. Hay montones de videos tutoriales que los pueden encontrar en YouTube, pero en realidad uno si hace la parte práctica, después tiene un aprendizaje que no nos lo olvidamos nunca más. Bueno, además está decir que RCP es fundamental, las maniobras de Heimlich tienen que estar perfectamente incorporadas en nuestra práctica, porque si estamos en una guardia o si nos toca la situación en cualquier otro lugar, poder hacerla. Equipamientos que tenemos que tener, vendajes compresivos y torniquete. Una forma práctica es con un manguito del esfigmomanómetro, como está en la parte inferior. ¿Cómo sacar de un auto? A ver, primera cuestión es la escena. La escena es muy importante ver cómo fue la colisión y qué es lo que nos describen, porque a partir de ahí vamos a tener un sinnúmero de información que nos va a ser tremendamente útil. Pero, por ejemplo, ahí estamos viendo un vehículo
el punto negro es el conductor, y cuáles son los grados de flexión para poder extraer, hacer la extricación de ese paciente para poderlo asistir. Fíjense ustedes que si lo sacamos tanto a la derecha como a la izquierda por el asiento, obviamente hay que poner una tabla rígida para extraerlo, tiene una flexión de 90 grados. Sin embargo, si lo sacamos por la ventana posterior, hay 0 grado de flexión. Siempre tratamos de mover lo menos posible al paciente. Si lo sacamos por la puerta posterior izquierda, tiene 25 grados de flexión. Para el acompañante pasa algo parecido, a la inversa. Por cualquier asiento delantero que lo saquemos, vamos a necesitar flexionarlo 90 grados, porque está sentado y lo tenemos que llevar acostado. En cambio, si lo sacamos por la luneta trasera del vehículo, que eso, cuando hay un accidente, aparecen los bomberos y rompen la luneta, vamos a tener 0 grado de flexión, lo cual va a ser muy benéfico para el paciente. Lo mismo, esta presentación va a estar para ustedes, lo mismo si tienen que sacar el paciente que está en un asiento trasero, ya sea al centro o a la derecha o a la izquierda. Otra cuestión importante nos pueden ocurrir situaciones como la explosión que hubo en Rosario, en un edificio, que fue caótica. Entonces, sin duda que la gente de defensa civil, en ese caso, van a tener que determinar cuál es la zona caliente, cuál es la zona fría y cuál es la templada. Todo esto tiene que ver con una lógica de trabajo que es muy importante, y hasta que llegue defensa civil, los bomberos y demás, si están ustedes en suerte o mala suerte de llegar primeros, van a ser los jefes del operativo y van a tener que diseñar todo este tipo de cuestiones porque, a ver, si no organizan desde el vamos toda esta cuestión, que la vamos a ver en detalle más adelante, va a ser una respuesta anárquica y desordenada. Obviamente, las víctimas se van a caracterizar de acuerdo a colores, negro, rojo, verde o amarillo, y en función de eso hay montones de parámetros, como por ejemplo el cramp, de acuerdo a las lesiones y demás, como para determinar cuál es el método más adecuado para poder sacarlo. Eso también lo vamos a ver después, uno de los últimos sábados, a ver si podemos llegar a hacer la práctica y si no, por lo menos en esa parte. Vamos a lo más cotidiano. Si tenemos a mano un celular con conexión o una computadora, a veces nos ayuda mucho poder explicar al paciente cuando tenemos lesiones. Viene un paciente con una lesión dérmica, me pasó los otros días, que era una lesión de tipo vesicular con el centro umbilicado, que correspondía a un molusco contagioso. Entonces, una buena forma es poner en internet molusco contagioso, ponen imágenes y van a tener montones de imágenes para corroborar si es, y además para decirle al paciente, mira, esta es la enfermedad, no tiene gravedad, puntualmente en el caso del molusco, no tiene gravedad, si es contagioso, que no se rasque, es autolimitada, y bueno, y poder ayudar. Otra cosa que nos puede ayudar mucho Internet es el tema en la terapéutica. Si ustedes entran a la página de Alfabeta, allí van a encontrar todos los productos medicinales, comerciales y los valores que tienen. Sobre todo porque a veces erramos en la presentación, en la prescripción, y también porque esto nos permite comparar precios. Porque a veces uno prescribe un medicamento que vino un visitador y nos dijo, este es el más barato del mercado, y en realidad es el más caro. Entonces, tener una idea también del costo, porque a lo mejor podemos
ofrecerle alguna alternativa terapéutica similar de mucho menor costo, y esto es importante y está al alcance de nosotros. Y eso es fundamental porque podemos hacer un buen acto médico, hacer una buena prescripción, pero si el paciente no tiene dinero para esa, tenemos que ver qué alternativa podemos ofrecer. Otra cosa que también podemos estar ofreciéndole, por ejemplo, si tenemos que dar un aparato ortopédico, ahí puse el ejemplo de una rodillera, ustedes ponen rodillera en internet y aparecen todos los tipos de formato. Entonces ustedes les pueden al paciente decir, mira, que sea, no hace falta que sea la segunda, que está articulada y todo lo demás, no sirve solamente con que tenga un agujero para la rótula y que tenga fijación o no, o sea, ese tipo de cuestiones es importante. Voy a ir, igual que en la guardia, picando en distintos temas porque me parece que estos van a ser útiles. No pocas veces van a abrir el paquete de guantes estériles y los dos guantes van a ser de la misma mano. Porque obviamente todo eso se hace con máquinas y a veces las máquinas se equivocan. ¿Cómo se ponen el guante derecho en la mano izquierda? Fácil. Se ponen primero el guante que está bien, obviamente en condiciones de esterilidad, que lo van a estar viendo con el doctor Moulin seguramente, y el otro guante tienen dos opciones, porque no lo van a dar vuelta por el tema de la esterilidad y por el talco que tiene adentro. Entonces, introducen los 4 dedos, o sea, índice, mayor, anular y meñique, en cada uno de los lugares que no van a corresponder a los mismos, pero no importa, y el pulgar lo van a introducir en el sitio del pulgar, pero va a estar del otro lado, o sea, cuando coloquen los 4 dedos, el pulgar lo van a buscar y va a estar a la altura del meñique. Introducen en el orificio el pulgar y como el guante es elástico, lo van a poder utilizar perfectamente bien. O sea, colocan el dedo, colocan el pulgar en el sitio del pulgar que va a estar en el lado del meñique, hagan la prueba con cualquier manopla y van a ver que perfectamente se puede hacer, porque como el látex es elástico, van a tener un poco de tensión, pero es una forma de zafar, porque supongamos que es el último par número 8, que es el que usan ustedes, y que está mal, no lo van a tirar y lo pueden llegar a utilizar. En la práctica de todos los días nos encontramos con estas lesiones. ¿Qué les parece que puede ser esto? El dedo anular. Es una luxación. En realidad, si tienen la oportunidad de tener una radiografía, bueno, mucho mejor porque así aseguran que no sea una luxofractura. Generalmente las luxaciones no tienen problema, lo único que tienen que hacer es tomar la mano, en realidad toman la muñeca con la mano de ustedes, toman el anular, lo traccionan al cenit, hacen una tracción distal, sostenida, y tratan de ubicar perfectamente esa articulación luxada, y después le colocan una férula. Si es una férula de aluminio con acolchado de goma espuma, bárbaro, entonces digamos, plásticamente la tuercen como para darle formato, como para que tenga una ubicación anterior y posterior del dedo, y le colocan una tela adhesiva. Si no llegasen a tener un bajalengua, sirve perfectamente bien. Un analgésico y después un control clínico. Si está bien, no hace falta radiografía. Este paciente cayó después a la guardia, estaba con una motosierra y se infringió una herida en tórax. Estos son casos reales del consultorio. En realidad, ahí, primera cuestión, asegurar, es lo mismo que una herida punzante. Me han pasado casos de herida punzante que han sido superficiales en abdomen y que uno tiene que mirar hasta dónde es la profundidad.
Obviamente esto debería explorarse en quirófano, pero a veces las situaciones en las que estamos no dan para ello. Entonces, aquí, si tienen un estilete del extremo romo, que no, está estéril, ojo con esto, es muy importante la esterilidad, y con guantes estériles y con campo quirúrgico, exploran la herida. Si es una herida superficial que no tiene absolutamente nada, no tiene profundidad, no tiene compromiso respiratorio, la suturan si es superficial y controlan al paciente y le dan las señales de alarma, obviamente, ¿no? Las zoonosis son muy importantes. Van a tener innumerables casos de picaduras. Hay montones de bibliografía, todas estas son del Ministerio de Salud de la Nación, tienen montones de publicaciones vinculadas a zoonosis que nos afectan a nosotros, pero puntualmente les van a llegar sin número de picaduras. Y uno generalmente dice palabras, es el bicho moro, es una eminóptero, es esto. La mayoría de las veces, si no traen el insecto, no sabemos qué es lo que es. De todas maneras, salvo que sean personas alérgicas, que hagan una anafilaxia, porque me ha pasado casos de picadura de minópteros, de abejas, las abejas melíferas, que son tremendamente graves, y que lo que tenemos que hacer es el ABC. Primero, adrenalina. Segundo, Benadryl, en realidad difenidramina. Y tercero, el C, que es el corticoide. El corticoide no alcanza porque ya fue liberada la histamina, entonces primero adrenalina, no le tengan miedo. De acuerdo a la cantidad, al peso del paciente, son 0,3 a 0,5 mililitros. Las abejas normalmente nos pican y dejan el aguijón. El aguijón es tal cual está ahí, donde tiene toda la parte, porque ahí va parte del resto del intestino distal de la abeja, por eso es que se muere después de la picadura. Y generalmente lo que nosotros hacemos es tomar una pinza diente ratón o una de las pinzas de disección, tomamos el aguijón y lo quitamos. No lo hagan, jamás, jamás hagan eso. Porque si ustedes toman una pinza y aprietan el aguijón, están inyectando todo el veneno que tiene eso adentro de la picadura. Entonces, la forma correcta de sacarlo es con un bisturí, con algún cuerpo que tenga, ahí está en la imagen, la B es donde está la vesícula, todo lo otro es el intestino de la abeja, y ahí está el aguijón que es la D. Fíjense en la imagen número 5 cómo es, porque es muy difícil de sacar. Es igual que los arpones que tienen los anzuelos para pescar. Entonces, la única forma de sacarlo sin comprimir la vesícula B, que es donde tiene todo el veneno, es raspando ahí a la altura de C y cortándolo de ahí. Lo ideal es con una hoja de bisturí, ustedes raspan, posiblemente va a quedar insertado ahí toda la parte del arpón, pero no importa, eso no tiene veneno, porque si no están haciendo una iatrogenia. Y esa es una cosa que normalmente no se conoce. Este paciente también en el consultorio, estábamos hablando de zoonosis, les doy un tiempito como para que piensen a ver qué podría ser. Ahí está el agente causante de todo esto. Es un laxocelismo, volvemos para atrás, que además hizo toda una celulitis. Si ustedes ven en el dorso de la mano, tiene 2 incisiones que hubo que hacer para drenarlo. Si bien no hizo un síndrome compartimental, pero estuvo a punto de hacerlo porque hizo una necrosis con celulitis y un edema
tremendamente importante. La miasis, en una época utilizábamos el éter para poder sacar los gusanos. Ahora el éter está prohibido, no lo van a conseguir en ningún lugar porque el cepronar, con esto de las drogas, como lo utilizan para fabricar la cocaína, en la destilación, entonces no se encuentra éter ni le venden éter a nadie, por más hospital que sea. Entonces van a tener que dejar que vayan madurando e irlo sacando con una pinza de disección uno por uno. Una cuestión que sirve por ahí para esto es la albahaca. Si alguien conoce, la albahaca es una hierba medicinal que sirve para hacer el pesto de los fideos. Se pica y se pone ahí y aparentemente el olor revulsivo que tiene hace que los gusanos empiecen a moverse y a salir, a flotar hacia la luz, y eso es más fácil para poder pescarlos uno a uno. Me han pasado pacientes que la que más contabilicé fue 131 gusanos. Este paciente estaba achando, le saltó una astilla o un pedazo de palo y ahí hay un estilete donde se ve que pasa de lado a lado porque en realidad el astilla le pegó y le cortó la cara y le cortó la mucosa de la boca también. Obviamente ahí tienen que hacer una sutura de piel, si pueden hacer una sutura intradérmica mejor para que no le quede cicatriz, eso lo van a ver el sábado próximo, y después, si tienen los Steritrip, que ya vamos a estar viendo qué es lo que es, colocan eso y queda una sutura plástica perfectamente bien. Y en la mucosa van a tener que darle un par de puntos con algún hilo de tipo reabsorbible. O pueden usar un nylon monofilamento o un lino y después lo tienen que quitar. También les van a pasar lesiones como esta. Estaba cortando el césped. No, iba caminando descalzo y le dio una patada, pensaba que era una pelota y era una piedra y se levantó la uña. Traten de hacer una reparación plástica. Ahí de la izquierda se ve la sutura ya reparada. Eso después vuelve la uña y seguramente la uña viene con alguna deformidad que tendrán que reparar. Las uñas encarnadas, si bien no es una urgencia, hay pacientes en los cuales tienen todo un proceso flogósico alrededor de la uña y es muy fácil de quitarla. Esta tiene toda una cuestión ahí séptica que tendrán que dar un antibiótico. Pueden hacer hemostasia colocándole un guante en el dedo, le cortan el extremo del guante y lo enrollan hacia la base del dedo, como dándole va a quedar un rollito, ese rollito va a ser perfectamente bien controlado y va a ser hemostasia y de paso les queda la mano libre para trabajar. Ahí están los cortes de las uñas como deberían ser. La primera que dice corte correcto obviamente es una uña del pie. La que dice incorrecto es una uña de la mano. Aquí dice hasta dónde tenemos que profundizar en la otra imagen, que es 0,5 para llegar bien a toda la matriz ungueal y poder sacarla. Con un corte recto y se saca toda la parte de la uña que está incrustada en la carne. La hemostasia en realidad no es un proceso que sangre mucho. Yo particularmente no uso hemostasia, pero lo pueden hacer con una bandita elástica, con un pedazo de guante. Y después, si quieren, pueden suturar el extremo a la uña, pasando por la uña primero con una aguja curva, que tiene que ser lanceolada. Las agujas, lo van a ver el sábado que viene, pueden ser redondas o lanceoladas. Las redondas no las usamos normalmente porque son para suturar intestino, vísceras,
siempre usamos lanceoladas. La punta generalmente es triangular. Bueno, este paciente que tiene todo eso que en realidad es una gangrena, es una cuestión necrótica, con la cortadora de césped cortaba descalzo y este se amputó el dedo, se hace un colgajo, se lo hice yo en el consultorio, obviamente con algún manejo que ustedes tengan quirúrgico lo pueden hacer, terminan de desarticular el hueso o cortar, porque si queda una espícula o un extremo, después permanentemente les va a molestar. Ahí está como queda un tiempo después. Las úlceras sacras tienen que hacer, que son muy frecuentes que los llamen, ahí tienen que hacer un toilet enérgico hasta el lugar que sangre. Sacar todo lo necrótico, toda la grasa que es avascular y a partir de eso recién va a regenerar. Después tendrán que usar alguno de, qué sé yo, curaciones con azúcar que tiene ácido ciálico, que es un desinfectante, o mantener con la humedad adecuada con Confilm, que son, tienen algunos ésteres como para mantener esa humedad y lograr la granulación. Pero obviamente si no tienen cambios posturales no van a tenerlo. Los cuerpos extraños oculares, yo les estoy hablando desde la práctica rural, posiblemente algunos de ustedes después terminen en algún pueblo, donde tenemos unas horas hasta llegar al lugar de origen. Entonces, a veces tenemos que resolver un montón de prácticas que no la tienen. Obviamente, si están haciendo una guardia en un sanatorio, llaman al especialista y que se haga cargo. Por ejemplo, fue un paciente que estaba con una moladora y ahí, a la orilla del iris, eso que tiene es una quemadura y un cuerpo extraño incrustado. Usan un anestésico tópico que es proparacaína, el nombre comercial es Anestalcom, Povencaína, cualquiera de ellos. Ese aparatito que está ahí se llama blefarostato. Si el paciente colabora, lo pueden sacar sin ese aparato. Ese aparato es un alambre nada más que lo único que hace mantiene separado el párpado superior y el inferior y nos presenta la imagen ocular y con una aguja con cuidado van a sacar el cuerpo extraño. Esto contradice lo que había dicho en la primera clase el oftalmólogo que nos la dio, el doctor Yapur, pero a veces en situaciones distales es necesario hacerlo cuando estamos muy lejos o no se consigue un oftalmólogo, que no va, eso va a ser lo más frecuente. Entonces, no tienen que rascar en profundidad. La córnea tiene una profundidad de aproximadamente 2 milímetros. Van a tratar de hacer movimientos. Primero intenten con una gasa. Si una gasa saca el cuerpo ocular, listo. Y en esto es muy importante que tengan en claro cómo evertir el párpado superior. Eso es muy fácil. Colocan una lapicera, un estilete, una aguja sobre el párpado. Le piden al paciente que mire hacia los pies. Cuando está hacia los pies, toman el borde libre del párpado superior, lo tiran hacia abajo y lo vuelven sobre ese objeto que ustedes tienen, que puede ser una aguja, no tiene que ser muy grueso. Ahí van a poder ver el borde tarsal del ojo. El borde tarsal es importante porque no pocas veces se van a encontrar con que el paciente viene con epífora, inyección conjuntival, mucho malestar, no ven nada y puede pasar dos cosas. O que esté debajo del borde tarsal, como les decía, si andaba en la moto y no tenía lentes o antiparras, probablemente sea un jejen, un insecto que se ha quedado ahí y generalmente se pega en el párpado. Dan vuelta el párpado, le pasan una gasa y con eso ya está, con eso lo pueden extraer. De lo contrario,
si no lo encuentran y el paciente tiene síntomas, lamentablemente lo que van a tener que hacer es colocar una gotita de fluoresceína. La fluoresceína es un medio de contraste que se usa para estudios vasculares oculares, pero que si le ponen una gotita en el ojo, tiñe toda la superficie. No se olviden que la córnea es absolutamente transparente y lisa, y eso va a teñir, porque no pocas veces van a encontrarse que lo que tiene el paciente es una úlcera corneal y que la única manera de visualizarla es con una gotita de un medio de contraste. Así que en la guardia donde estén, aseguren tener eso. Si llegara a tener un cuerpo extraño como esta imagen, entonces lo que van a hacer con la aguja es raspar con movimientos horizontales, no perpendiculares, sino horizontales a la córnea. Van a tratar de sacar el cuerpo extraño si no salió primero con la gasa, raspar con cuidado y después sacar todo el óxido que queda, porque en este caso, si no sacan todo el óxido, le va a quedar una mácula que después le va a dificultar la visión cuando tenga una midriasis para poder ver. Ahí está para sacarlo, y bueno, y después obviamente van a generar una úlcera y van a tener que hacer una oclusión por 24 horas y volverlo a controlar. El atascamiento del prepucio con el pantalón, sobre todo los prepucios que son redundantes, también alguno que salió de copas y que se lo enganchó, bueno, es una sutura simple. Este paciente en el radio tiene una fractura. Si ustedes ven, yo no puedo ver esa parte de la imagen, es bien distal, no tiene desplazamiento, entonces perfectamente pueden hacer un yeso y después que el lunes vaya a ver al traumatólogo, por si no tienen traumatólogo, o una férula. Entonces, por eso es tan importante. Lo pueden hacer con guantes o sin guantes. Ahí me puse guantes para la foto, pero normalmente prefiero hacerlo a mano limpia porque uno tiene más sensibilidad, solamente es cuestión de alisarlo bien, tratar de manejar alguna marca de vendas de yeso que conozcan porque vienen de fraguado normal y de otras de fraguado rápido, y eso les da más tiempo para poder dejar un buen yeso, que es como ese. Seguimos con algunas cuestiones vinculado a esto. Un caso ético. Si ustedes tienen un shock anafiláctico y la adrenalina está vencida, ¿la usan o no la usan? Y es la única que tienen. Por supuesto que sí. En la guardia van a tener que tener un buen manejo farmacológico. No importa que ustedes elijan una especialidad, pero porque la guardia va a ser una guardia general. Entonces, no es raro que les caigan a las 2 de la mañana con un chiquito que tiene 2 meses y llora y no se calma. Si cuando venían en el auto se calmó y ustedes hacen un buen examen semiológico y no encuentran nada, es casi con seguridad que es el cólico del primer trimestre. Si ustedes leen la bibliografía van a ver que se usa simeticona, omatropina, anticolinérgicos, carbón, hasta whisky he leído en el Helis-Kagan. En realidad es una cuestión estacional, digamos, le va a durar 3 meses y cuando maduren los intestinos y la motilidad se le va a pasar. Una buena forma para eso es, si el paciente tiene un viaje en auto a una velocidad moderada, tranquilo, como para que se duerma y después bajarlo con mucho cuidado, o si alguno de ustedes son padres de chicos, una cuestión que funciona bien son ruidos monótonos. Sí, en realidad, ruidos que sean constantes y permanentes, eso le hace al chico como adormecer y se termina cansando y se duerme.
tengan cuidado con eso, porque una vez le prescribí eso a un paciente que tenía bombeador, yo estoy en el campo obviamente, y el bombeador hace taca, 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 taca y funcionaba bien. Otra vez se lo prescribí a otro paciente porque es bastante frecuente. Ese paciente fue más allá todavía. Tenía un lavarropa viejos de esos que eran cilíndricos, que hacían ruido, que hacían tac, 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 tac. Y lo que hizo fue poner la cuna arriba del lavarropa. Obviamente la fijó bien. Entonces el lavarropa no solamente hacía el tac, 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 sino que además lo puso en el medio de la habitación y desplazaba la cuna y lo amacaba. Le funcionó muy bien, el chico dejó de llorar. Bueno, les decía, tengan en cuenta los efectos secundarios y demás, porque es importante. Por ejemplo, la difenhidramina en jarabe, el Benadryl, si se lo dejan en la boca un rato, es anestésico local. Es un efecto que por ahí pocos lo saben. Si tienen esas ulceraciones crónicas recidivantes idiopáticas, es una buena posibilidad. Estados Unidos reporta más de 200.000 muertes al año de efectos adversos de medicamentos. A ver, tiene 400 millones de habitantes. Si nosotros hacemos una relación matemática, nosotros tenemos 40 y pico millones, o sea, nosotros deberíamos notificar 20.000 muertes al año por efectos adversos de medicamentos en la República Argentina. ¿Ustedes saben cuántas muertes por efectos adversos reportamos los médicos en Argentina? Ninguna. O los norteamericanos son muy obsesivos o nosotros somos muy permisivos, ¿no? Por ahí para que lo piensen. En Francia, un médico general tomó los efectos adversos de los pacientes y tuvo 2.3 cada 1000 consultas. Eso, hay una farmacovigilancia permanente y deberíamos notificar aunque sean los efectos adversos conocidos. Bueno, hay una medicalización en la Argentina monstruosa. Fíjense que las ventas del Actron creció 600 veces, el Rivotril 28.8 veces más. La nueva clasificación internacional de enfermedades metió un montón de enfermedades que esto es para seguir medicalizando. Por ejemplo, el síndrome disfórico premenstrual, que tiene síntomas como fatiga, falta de energía, tristeza, desesperanza, tensión, ansiedad, hinchazón, dolores mamarios de cabeza, articulares, cambio de ánimo durante la menstruación. A las mujeres que están del otro lado, ¿qué mujer no tuvo todo esto? A ver, no es necesario medicalizar todo este tipo de cosas. Los medicamentos a los 10 años pierden la patente, entonces son de uso masivo y los laboratorios que la originan a la droga pierden esa potestad del royalty, que todos tienen que contribuir y lo encarece. Entonces, ¿cuál es lo que están haciendo? Ahora ponen enfermedades nuevas, por ejemplo, la fluoxetina, que es viejo, que es de uso entre todos, volvió a tener otra vez royalty porque se usa para el síndrome disfórico. Una mentira. Bueno, en la Argentina un archivo de pediatría habla de que de 15 millones de recetas en centros de salud prescribieron 50% de antibióticos. Estamos medicando mal. En la bronquiolitis hay metaanálisis que en realidad de cuál es el efecto y todo lo demás, pero se está utilizando antibióticos. ¿Por qué voy a esto? Porque pasa a ser un problema mundial y tiene que ver con esto. Fleming ideó la penicilina en el 27, 1928,
Y en la década del 40 aparecen, y en el 48, al principio los estáfilos eran sensibles a la penny. A los 8 años de aparecida ya había algunas cepas resistentes. El cloranfenicol se patentó en 1950 y a los pocos años ya había Shigella. En el 53 se presentó la eritromicina como novedad y en el 68 ya habían estreptos resistentes. La tetraciclina sale al mercado en el 60, 2 años después ya habían algunas cepas resistentes, la levofloxacina en el 96 y a los pocos años ya habían resistencia. En fin, ¿qué pasa con todo esto? Ni hablar de los alimentos y alimentos. Todos los alimentos balanceados que le dan a los cerdos, a los pollos, a las vacas, en el feedlot, a los pescados que alimentan enjaulados y demás, tienen antibióticos. Del total de antibióticos en el mundo, el 81% son de uso veterinario. Entonces, y esos lo usan indiscriminadamente. Todos los alimentos que van a los pollos, a los pescados, a las vacas, a todos los animales tienen antibióticos. Tienen 4 o 5 antibióticos, 2 o 3 antimicóticos, por las condiciones de hacinamiento que tienen los animales. Entonces, ¿qué no vamos a tener resistencia bacteriana? Bueno, esto también a veces se le puede presentar en la guardia, el dedo en martillo, y el ortejo, ahí donde está, no puedo señalar con esto, ahí donde está el ortejo van a aparecer callos, lo mismo que en los Ayius valgus, se puede hacer una infiltración con lidocaína para salvar el momento, pero en realidad esos adminículos que son aparatos ortésicos que vienen en goma espuma de alta densidad, que vienen en distintos materiales, son muy útiles y es bueno por ahí buscar en internet en función del problema del paciente o consultar a un traumatólogo para que haga una prescripción y sobre todo cómo lo van a utilizar. Hace un ratito me llegó un WhatsApp de un paciente que le habían dado un Ceretide, que es un medicamento que tiene salmeterol y un corticoide para el asma, y claro, viene como en un plato volador que hay que girar y no sabía cómo usarlo. Eso también es importante, todas esas formulaciones, porque por ahí les viene qué sé yo, un neumonólogo prescribió a lo mejor de apuro uno de esos medicamentos que son protectores del asma y no le dijo cómo tenía que usar las cápsulas y cómo es el aparatito para poder inhalarlos. Y aquí tienen montones de otros aparatos para las talalgias, determinadas medias, vendas parciales. Hay un sinnúmero de elementos ortésicos que son muy importantes para tener en cuenta, sobre todo en este caso para las talalgias. Las talalgias, el espolón calcáneo, que realmente el espolón no duele, lo que duele generalmente es una fascitis plantar que se da ahí en el lugar, una infiltración con lidocaína en ese sitio y con un corticoide de depósito. No hagan infiltraciones con corticoides solubles. Si le ponen una dexametasona, una betametasona y demás, eso deja sales en la articulación. Tienen que ser los dipropionatos, ese tipo de formulaciones que son para infiltraciones o de depósito. El estándar de oro para las infiltraciones es la triamcinolona. Bueno, ten actualizado con la terapéutica, un tensiómetro. En realidad, los manguitos de los tensiómetros tienen distintos valores, obviamente, y vienen de distintos tamaños para adaptar a la circunferencia del brazo. Obviamente, si es una paciente así, no va a ser un manguito normal el que vamos a usar. Pero ¿cómo sabemos si el tensiómetro que estamos usando mide correctamente la presión arterial? Porque puede ser de que tenga una fuga, que sea viejo. Muy fácil. ¿Cómo van a calibrar un tensiómetro? Busquen una I
que puede ser de un estetoscopio, esa partecita que viene de los dos auriculares y que después pasa se convierte en uno, que es el que va donde está la campana. Esa partecita en I, que generalmente en los viejos era porque muchas veces se rompen, si es plástico cortan en los extremos, buscan una conexión firme con una cánula o con alguna cosa, colocan, digamos, en la derecha un tensiómetro, en la izquierda otro tensiómetro y en la inferior conectan al manguito que va a medir. O sea que van a estar midiendo en simultáneo en dos tensiómetros. Cuando ustedes insuflan, los dos tensiómetros deberían medir exactamente lo mismo. Se puede utilizar con los digitales, lo que pasa es que tienen que buscar este tubo de conexión que se adapte a las dos cámaras de tensiómetro. Las cámaras de tensiómetro, si quieren, las colocan en un recipiente, insuflan y las dos tienen que dar el mismo valor. Si no da el mismo valor, desechen ese tensiómetro o cambien la cámara o vean de qué manera. Porque a veces nosotros nos confiamos, sí tiene 13.8. ¿Y qué sabemos si es 13.8 o 20.8? Bien. A veces podemos hacer diagnóstico con una lapicera. Por ejemplo, el chico de arriba, ¿qué les parece que tiene? Si ustedes ven, el 4 está corregido, el 5, el 6 y el 7 están en espejo. Ese chico tiene una dislexia, seguramente es inquieto y es muy fácil hacerlo, simplemente le pidan que escriban. Y al chico que está debajo, perfecto Germán, perfecto. Y el chico que está debajo, ¿qué les parece? Miren la letra que tiene. Ese chico o chica es absolutamente estructurado, necesita más juego. A veces, con solamente prescribirle que vayan a patear la pelota, que salgan un poco de la computadora y demás, van a hacer que sean chicos más felices y no tan obsesivamente que dibujen la letra como ese que está debajo. Obviamente esto da para mucho más, ¿no? Pero, a ver. Bueno, dislexia con todas las dificultades que tienen. Esto lo hizo hace poco, unos años Kino. La mamá observa a la nena que está jugando con muñecas. La segunda escena está cosiendo. La tercera está leyendo. Entonces, claro, no le parece que eso sea una normalidad. Lo lleva al médico. El médico le toma los reflejos, bien. La examina, está bien. Le da un martillazo. Y ahí pasa a lo que para la mamá es normalidad, masticar chicle, estar frente al chupete electrónico que es el televisor. O sea, nosotros como educadores y como comunicadores tenemos que favorecer que este tipo de cosas no se tomen como una naturalidad. Bueno, esto no tiene que ver con esta charla, pero vale, porque el consultorio del doctor Amor, en el último DSM-5 hay un sinnúmero de enfermedades que las tratan de encasillar en problemas psicoafectivos sexuales, trastorno de aversión sexual, trastorno pragmático de la comunidad, desorden disruptivo de desregulación. Por ejemplo, los chicos que hacen
berrinches 3 veces a la semana durante más de un año deben ser diagnosticados con trastorno de desregulación disruptiva. ¿Qué chico no hace berrinches 3 veces por semana? Bueno, disfórico premenstrual, de acumulación, el síndrome de Dionisio, del deseo sexual hipoactivo. Hay un montón de patologías novedosas, el síndrome de Sisi, el síndrome del niño enjaulado. El del niño enjaulado es las mamás que están nerviosas, en esta época que no van a estar, que viven en departamentos y que los chicos son hiperactivos. Obviamente, si están entre 4 paredes, lo van a hacer. Entonces, vamos a cuestiones prácticas, volvamos a lo práctico. Se nos cortó la luz, como hoy en el colegio, y tenemos que hacer nebulizaciones. ¿Cómo las prescribimos? Vapor, como hacían los viejos de antes. Es una alternativa para hacerlo y para salir del paso. Muchos medicamentos se pueden vehiculizar por ahí. Por ejemplo, salbutamol, budesonide, no hay problema. Obviamente no pierden efectividad. Y la otra cuestión es que generalmente, culturalmente, utilizan mucho el eucalipto para hacer esos vapores o vaos, como le dicen vulgarmente. El eucaliptus tiene esencias balsámicas que son protectoras de la mucosa ciliar y que son expectorantes, pero también tiene gomenol y eucaliptol, que son broncoconstrictores. Sí lo prescriben, que es una alternativa porque culturalmente se lo utiliza mucho, que bueno, que pongan una palangana o qué sé yo, una cacerola, hervir eucalipto, que da un rico olor de paso, pero que no tenga más de 2 o 3 hojitas, porque si hay chicos le va a dar broncoespasmo. ¿Cómo indicar baños de asiento? Bueno, esa señorita está muy cómoda ahí haciendo baños de asiento, pero uno tiene que ponerse en el lugar del paciente. A ver, si es un paciente añoso, artrósico, con dificultades para la flexión y todo eso, sentarse en una palangana, a ver, la malva, por ejemplo, es un buen descongestivo pélvico, se la hierve y se coloca en agua templada y para las hemorroides y demás, pero uno tiene que ver también la condición del paciente para ver si va a poder flexionarse y sentarse para hacer el baño de asiento. Otra cuestión importante que debemos tener en cuenta por la diversidad de patologías que vamos a tener. Perfecto. Germán dice hay una adicción nueva que prácticamente es pandemia. La adicción a la tecnología, más vinculada al uso del celular, otro chupete electrónico con refuerzo positivo. Sí, lamentablemente, tenemos que insistir que no más de 2 horas de pantalla por día. Y en eso a veces nosotros caemos en la trampa. Y si quieren, después podemos hablar un poco de las falsas noticias y les recomiendo un par de películas al final. La cuestión ergonómica es fundamental. Todos trabajamos de alguna forma. Incluso las amas de casa que están en la casa también trabajan, mueven macetas, hacen esfuerzo, corren el ropero y demás. Entonces, para los que están ahí, la cuestión ergonómica es fundamental para prevenir lesiones tendinosas, osteomusculares, lumbalgias, dorsalgias, contracturas cervicales, vértigo, qué sé yo, infinidad de cosas. Por favor, viene un paciente con vértigo, vean, evalúen cómo está la columna cervical, cómo están los músculos del cuello, si hay una tensión, no dejen de dar un relajante muscular, advirtiendo los efectos secundarios que puede tener y tratando de controlar todo esto. La ergonomía es una ciencia que tenemos que incorporar como en la parte nuestra. Ahí hay algunos ejemplos de cómo deberían estar. El teclado debería estar a la altura de los codos. Ahí me acomodo más. También cómo son las cuestiones de los esfuerzos vinculados a levantar objetos, no con la columna lumbar, sí con las piernas.
Bueno, las máscaras para nebulizar. Voy como en la guardia, de una cosa a otra. Hay un sinnúmero de espaciadores, que en realidad son eso, pero las verdaderas máscaras son estas, que tienen una válvula antirreflujo, que en la parte superior es donde ingresa el aerosol, y la boquilla es para la boca, donde se tiene que inhalar correctamente. La primera vez debería hacerse un disparo en toda la cámara para que se impregne, y después hacer el disparo y por lo menos que cuente hasta 10. O es más, si el paciente es medio poco comprensivo para las indicaciones, insístanle que respire 20 veces, no que dispare 20 veces. Que haga el disparo y que respire 20 veces de manera profunda, para que aproveche hasta la última gota del principio activo del medicamento que estamos dispensando. En la guardia, en todas las guardias debería haber insulina, porque no es tan infrecuente que por ahí un paciente viaje de apuro, llegue al lugar y no tenga consigo la insulina. Posiblemente no vamos a tener qué sé yo, la gliadina o todas estas nuevas, pero por lo menos tener una NPH y una corriente y saber insulinizar. Obviamente hay adminículos como los reflectómetros para determinar la glucemia y entonces con esos adminículos perfectamente uno puede seguir controlando la diabetes. Ni hablar si nos cae la guardia un paciente con una bomba de insulina. Hace un par de años, una paciente muy lábil con respecto a su diabetes vino aquí, tenía una bomba, le colocaron una bomba de insulina. Todas las instrucciones en inglés y 3 libros para estudiar. Quien le controlaba toda la bomba en Rosario, 300 kilómetros. Vino aquí con 590 de glucemia y el aparatito que hacía pi, 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 pi. La paciente estaba perfecta, estaba bien. ¿Qué harían entonces? Tenía algo así como 570 de glucemia y absolutamente bien la paciente. Yo hice una cuestión que me salió bien porque desconocía cómo era el manejo de la bomba y llamaba a Rosario y no me contestaban. Le dije que se vaya a caminar y que tome agua. Volvió a las 2 horas porque la paciente estaba muy bien, consciente, lúcida y todo lo demás. Tomó como 2 litros de agua, caminó bastante y cuando vino tenía 260 de glucemia. Bueno, entonces hice una corrección con NPH y ella después se cambió. Tienen un catéter que va en la piel, que se inserta. Ese catéter estaba doblado, por eso es que no funcionaba la bomba. Pero claro, yo desconocía y a veces uno tiene que utilizar el sentido común. Esa vez me salió bien, a lo mejor otra vez no, pero por ahí es una alternativa porque les van a caer a alguien de noche con el aparato que hace poco que se lo colocaron y que no sabe cómo usarlo, y nosotros tampoco. La escala de Glasgow, por favor, ténganla en cuenta, se la van a olvidar porque es frecuente, inclúyanla en el celular. Hay muchas aplicaciones como para poder tener distintas escalas médicas. Uno tiene acceso, si tiene acceso a internet, hay muchas páginas que también lo tienen, pero ténganlo en cuenta. Lo mismo que en mi época usábamos una libreta pediátrica donde estaban las dosis por kilo, porque a veces uno no se puede acordar más en los primeros tiempos. Pueden usarla y si no, hay montones de aplicaciones. Yo en el celular tengo varias. Una de ellas que me resulta muy práctica se llama Dosispedia.
Dosispedia. Es una app que la pueden bajar, es gratuita y en realidad está muy bien. Incluso tiene la sensibilidad antibiótica, un montón de cuestiones más. Cuando tenemos un chico en la guardia, de repente es muy difícil saber, porque el entorno, la confusión, la presión social, la madre histérica y todo eso, hace que sea muy difícil precisar si realmente tiene o no tiene dolor. Hay una serie de puntos en los cuales tenemos para provocar dolor, perdón por la imagen esa, pero por ejemplo, los pechos es uno, la presión supraorbitaria es el estándar de oro, se va incrementando gradualmente hasta que nos sienta y nos diga que tiene dolor. Eso a veces el chico llora, 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 llora y no podemos precisar si en realidad llora por toda la situación de estrés o llora solamente por esa situación del traumatismo. En la mandíbula es otro punto, por 30 segundos. El trapecio, pero el trapecio, ojo porque es muy sensible. Otra cuestión no infrecuente en la guardia es que van a venir porque el lente intraocular se les corrió. Una vez me pasó que vino una paciente que ella aseguraba que tenía el lente, yo no se lo encontré en ningún lado, se fue hasta el oftalmólogo de Rosario y tampoco se lo encontró, o sea que se ve que no lo tenía. Puede pasar eso también. Pero a veces el lente se repliega sobre sí mismo y se va y se aloja en el borde tarsal. Obviamente tienen que dar vuelta el párpado y poder extraerlo. Esa también no es una cuestión infrecuente. ¿Cómo sacar un anzuelo? Si están en un sitio cerca de un río, esto les va a pasar con mucha frecuencia. El anzuelo como van a tener que cortarlo a una cierta distancia. Primero, hacer una anestesia. Estábamos hablando de los anzuelos. Los que están en zonas de ríos o de costa es muy frecuente que les ocurra esto. El anzuelo tiene esa curvatura y el arpón, que el arpón una vez que está incrustado en la piel o en el tejido profundo, si lo tiran hacia atrás va a desgarrar. Entonces, obviamente, anestesia troncular en este caso, con una pinza van a tener que cortarlo ahí un poquito más largo de eso, porque lo van a tener que pasar y sacar por el otro extremo. Lo mismo, lo van a cortar debajo del hilo, lo van a tomar con el portaguja fuerte y lo van a pasar para que pase. O sea, esto va a tener que seguir, lo cortan a esta altura, donde está el cursor, y lo van a pasar en este sentido, empujando, y va a salir seguramente por aquí. Entonces, lo empujan todo lo que puedan, lo toman fuerte con un portaguja o una coger, que pase y salga por este lugar. Cuando sale aquí, entonces en este lugar toman la punta y lo extraen. Esta es otra situación bastante frecuente. Eso es una espina de pescado. Hay pescado que tienen esas chuzas, esas aletas, que vienen incrustadas. Obviamente también tienen como una especie de arpón que es muy difícil de sacar. Entonces hacen una anestesia perilesional, una muy buena desinfección. Van a tener que ampliar el corte con una hoja de bisturí para poder quitarlo hacia atrás. Esto no lo van a poder pasar para adelante porque tiene un sentido, no es curvo, entonces hay que sacarlo para atrás, pero hay que ampliar la incisión. Se viene escuchando bien, ¿no, Guido? Sí, doctor, lo escuchamos bien. Bien. Después, este paciente había tenido se clavó un arpón de un anzuelo, entonces lo que queda ahí es después
se pasa un reverse. Esto no siempre es necesario, porque tenía el medio en el cual estaba era tremendamente contaminante, había sido un agua muy contaminada, entonces para que drene un reverse que después se tira por uno de los extremos y se saca, aprovechando la anestesia se puede colocar. Obviamente el antibiótico que prescriban va a tener que tener en cuenta la flora de las aguas servidas en este caso, porque un amoxiclavulánico y a lo mejor tengan que tener algo para anaerobios. Esto lo van a ver bien en detalle el sábado próximo. Normalmente usamos las tijeras como lo usa la mayoría de la gente o las pinzas como la usa la mayoría de la gente y en realidad la pinza debería estar en el dedo anular y el dedo pulgar y los otros dos dedos sirven. El índice para guiar, lo mismo que la tijera, si uno tiene que cortar o divulsionar, y el otro dedo, el dedo mayor, acompaña y apoya en uno de los bordes de las ramas de la tijera o del portaaguja. Ahí está cómo van a enhebrar una aguja. Uno de los defectos comunes que tenemos nosotros es tratar de enhebrar en el aire. En el aire, el secreto para poder enhebrar una aguja, si ustedes tienen, si están viendo mi imagen, una aguja y el hilo en el aire, les va a costar mucho. Si en cambio una maniobra sencilla, apoyan las dos manos una con otra, a ver si le puedo hacer que la cámara lo tome, entonces es muy fácil que puedan enhebrar. Aquí no está bien dado, esta es una enhebración, digamos, común, pero tienen que apoyar los dos bordes hipotenares de las manos, tal cual los tengo aquí, y hacen con índice y pulgar de cada mano la maniobra. Cuando tienen una sutura en cuero cabelludo y es un chico inquieto y se mueve mucho, ahí hay que hacer, a ver, lo correcto es una buena higiene, limpiar bien, poner anestesia, hacer hemostasia, ahí está, rasurar y después colocar un capitón. Todo esto lleva un montón de tiempo y si el paciente es pediátrico y no colabora, una alternativa son los agrafes. Los agrafes no están en todas las guardias, pero este tipo, que es la pinza Michael, que en el extremo, digamos, de las ramas, es donde se enganchan los agrafes y se pone en el borde de la herida, no es muy cara y es una alternativa, incluso si es una cosa no muy grande, se hace incluso sin anestesia, porque es apenas, cada uno de esos brochecitos tienen dos arpones, si se quieren llamar, que son los que se incrustan y quedan en el borde, y esto es lo que nosotros hacemos en el tercer mundo. Si se llegan a encontrar un paciente con una lesión de este tipo, que es una herida frontal, ahí yo la estoy traccionando, pero no es profunda, no es sangrante. Hacen una buena hemostasia si hace falta, hacen un buen toilet y después me dice que tengo conexión. Ay. Yo lo estoy escuchando, doctor. Lo escuchamos bien. Ah, perfecto. Bueno, y después le pueden colocar un Steri-Trip, que es una posibilidad. Me parece que dejó de compartir pantalla, doctor. No estamos viendo. Deme de vuelta para compartir. Dame un segundito, doctor. Se ve que es la conexión. Tiene el rol, se lo saco y se lo vuelvo a dar. Bueno. Ahí está nuevamente. Fíjese si puede, ahora. Perfecto. Ahí está. Entonces, este paciente que tiene una herida,
que no es profunda, que no es sangrante. Steri-Trip son un tipo de suturas y queda perfectamente bien, que son estas que vienen de distintos anchos, que valen algo así como 450 pesos el sobrecito, y que perfectamente se pueden utilizar. Incluso ahí hay una herida mucho más larga que tiene tirillas, que es una tela adhesiva hipoalergénica y microporosa que permite que pase el desinfectante de afuera hacia la herida y que si va a salir sangre, que salga de adentro hacia arriba. El secreto para usar esto es las líneas de fuerza. Si es una herida que no es profunda, que no tracciona, que es un paciente que lo va a cuidar y que está respetando las líneas de fuerza del cuerpo, esto lo buscan por internet, en cualquier lado, en cualquier libro de dermatología, las suturas plásticas de este tipo son fantásticas y son muy prácticas y no necesitan anestesia. Sí, lo que necesitan es el rasurado de la piel, porque si hay pelos no pega. Obviamente lo podrían llegar a hacer con las telas adhesivas hipoalergénicas y microporosas que vienen de distintos anchos. Este es un caso particular, estaba trabajando con una moladora, se rompió el disco y le rompió la cara, una sutura profunda donde le rompió el tabique nasal, los huesos propios de la nariz y todo lo demás. Ahí está la herida que es bien profunda, y ahí está el paciente después. En realidad lo suturé con una sutura con puntos de aproximación. Como tenía una fractura de los huesos propios de la nariz, lo mandé, estuvo por la RT, lo vio un otorrinolaringólogo, lo dejó tal cual estaba, no le volvió a tocarla absolutamente nada, y la sutura era la que yo le había hecho en el consultorio. Si ustedes ven, a veces, haciendo una sutura despacio, con cuidado, aproximando bien, fíjense que ahí tiene un tapón nasal y todo lo demás, el paciente queda perfectamente bien y bastante poco feo. Hay otras suturas como esta, qué sé yo. Esta paciente se cayó y se rompió la mama. Es una sutura de aproximación, se deja un drenaje. Obviamente esto es unos días después, donde se ve el hematoma con buena evolución. Otras veces, bueno, los vendajes los van a ver después para no aburrirlos. Esto lo pueden encontrar en cualquier lugar. Esto es más para médicos. Pero a veces el recurso humano es finito y a veces van y tienen que sacar un paciente. No pocas veces se hacen guardia en una ambulancia, van a la casa de un paciente y se encuentran con que se cayó en el baño. Y cayó contra la puerta y el baño es chiquito y lo tienen que sacar. Entonces, ahí hay distintas opciones de cómo es el agarre de las manos para hacer una silla para poder extraer, porque no pocas veces van con la camilla para sacar un paciente que se cayó en el baño y se fracturó la cadera, y la casa o el departamento es tan chiquito que la camilla no dobla y son casi 2 metros de largo. Entonces, si bien hay, qué sé yo, montones de traversos hechos con manijas, hay sillas plegables, hay una serie de cosas que se pueden utilizar, a veces tenemos que recurrir a esto. Las sillas de 3 manos o de 4 manos, para poder cargar ahí encima al paciente y sacarlo. Ahí hay una imagen gráfica de cómo funciona esto, el respaldo atrás para que no se caiga, y de esa manera poder sacarlo. Obviamente no es para una fractura de cadera esto, pero sí para otras situaciones que nos podrían servir. El candado de manos como para poder deslizarlo sobre una manta o algún elemento que se pueda deslizar en el piso cuando están inconscientes, sobre todo.
Si tienen que hacer un rescate heroico y hay humo, porque no se olviden que la parte inferior, hasta los 40, 50 centímetros, el aire todavía es respirable, entonces van a tener que hacer esto para poder extraer a alguna víctima, ojalá que nunca les toque. Ahí está cuando es una víctima con problemas de columna o está inconsciente y cómo levantarlo en bloque. Obviamente siempre el que está en el extremo distal sobre la cabeza es el que da la voz de aura, o sea, generalmente nos ponemos de acuerdo, 1, 2, 3, cuando decimos 3 todos levantamos en bloque. Ahí está para cómo vamos a levantar un paciente desde el piso hacia arriba para poder transportarlo. Eso es cuando hay voluntarios, ¿no? Uno siempre tiene que apelar a todos los que hay en la casa, en el lugar, como para que nos den una mano. Es otra situación con peligro inminente como para sacarlo rápidamente y cargarlo y poder extraerlo. Distintas formas de cómo levantar o llevar a cococho en la espalda o arrastrar a un paciente. Hay distintos tipos de camillas, de férulas. Las férulas, las camillas que son acoplables, los dos extremos. Bueno, como para situaciones que nos pueden pasar en la guardia y bueno, y tratar de dar respuesta, que por ahí no están contempladas en los contenidos del curso, pero que se pueden encontrar con cualquier cosa. Los cuerpos extraños son innumerables, en vagina, en ano, los chiquitos con cuerpos extraños en las fosas nasales. Ahí, puntual, mientras van escribiendo preguntas o comentarios, una forma fácil de sacar los cuerpos extraños de la nariz es con el tubo de oxígeno. Buscan la manguera, abren el oxígeno, lo ponen en la fosa nasal contralateral a donde tiene el cuerpo extraño, que a veces es un pedazo de algodón, de tergopol, una semilla de soja, un grano de maíz, que cierre la boca y abren el oxígeno. Entonces, si el cuerpo extraño está en la fosa nasal izquierda, la manguerita del oxígeno la ponen en la derecha, al cerrar la boca se arma un circuito y expulsa generalmente la semilla que tiene, porque si lo intentan sacar hay que tener espéculos que nasales o espéculos auditivos que se desplazan, hay que tener una pinza que se llaman en bayoneta, que son curvas, o una pinza de esas que son, que se llaman de diente de cocodrilo, que son un extremo finito y que abre justamente el extremo como para poder capturar el cuerpo extraño y extraerlo, sobre todo del oído. Los insectos en el oído en el verano muchas veces están en un patio cervecero y se le metió un cascarudo o qué sé yo, o un insecto en el oído, lo inundan en ese caso con aceite, con alcohol, si tienen unas gotas góticas son lo mejor, qué sé yo, cualquier clase de gotas góticas, Otalex, Otosporin, la que tengan, le colocan, eso va a ahogar el insecto y va a dejar de aletear o de rasguñar el tímpano, que es una sensación más que desagradable y dolorosa, y después lo sacan por un lavaje o con esas pinzas de diente de cocodrilo. La historia es que uno debería tener la certeza de que el tímpano está indemne, porque si tiene una perforación timpánica o el insecto lastimó y rompió, obviamente va a pasar todo eso al oído medio y va a ser para un problema. Uno a veces tiene que en la guardia resolver una infinidad de casos, que aquí hay algunos, pero bueno, si hay comentarios, Guido. Hola. Doctor, no, sí, no tengo preguntas, sí tengo dos comentarios. Bien. Tengo un segundito que ya se lo comparto y se lo leo para que todos lo puedan ver.
Un segundo acá. Ah, qué bueno. Ahí veo, gracias. El primer comentario, ¿lo ve? Se lo leo. Sí, De Juan Fernando Marcópulos, dice, niño de 8 años con anzuelo mosquita enganchado en aponeurosis epicranial. No avanzaba para adelante ni para atrás, sin pinzas de la ambulancia ni los vecinos. No tomaba anestesia la aponeurosis. ¿Cómo transpiré? Dicen. Y sí, el otro, claro. sí. Y el, Eso sin duda que es complejo, pero igualmente tratar de hacer un bloqueo, a veces un problema no menor es la impaciencia nuestra. O sea, no se olviden que el anestésico tiene una latencia hasta que comienza a hacer efecto. Uno anestesia y ya quiere resolver las cosas. Y a veces, si ustedes ven la bibliografía, dice que hay que esperar de 5 a 10 minutos para recién hacer el procedimiento. Entonces, pongan anestesia, tranquilicen la situación, mientras buscan la pinza, si la pueden cortar, o lo llevan, lo cargan. A veces hay situaciones donde es tanta la presión de la madre, de la familia, de los vecinos, que es preferible llegar, cargar el paciente, llevarlo en la ambulancia y después uno tranquilo en un medio donde nos es más familiar, donde estamos más cómodos, que es la guardia, ahí tranquilos, lo acostamos, vemos cómo está. Si podemos, ya le pusimos anestesia y cuando llegamos al hospital o al sanatorio, al sitio donde estamos de guardia, ya va a hacer efecto la latencia, entonces vamos a poder hacer el procedimiento sin presiones, porque a veces esas presiones nos hacen cometer errores. Sí. sí, el Lo otro veo. comentario es de Germán Ramos que dice, mujer con anzuelo bipalpebral que no tocó el lobo ocular de milagro. Había llevado a pescar a su hijo por primera vez y este arrojó la caña, quirúrgicamente. Sí, veo. Bien. Qué suerte eso. Eso seguramente si pasó los dos párpados, debe haber pasado seguramente la parte del arpón. No se olviden que en el otro extremo tiene una circunferencia que es donde se ata la tanza, el hilo. Entonces ahí es donde hay que cortar, terminar de pasarlo, hacer un buen toilet y obviamente que después vayan al oftalmólogo para verificar. Pero en ese caso, bueno, un buen antibiótico y nada más. Bueno, ahí también complementa Juan Marcópulos que dice, el párpado fue el debut de mi hija, pero haciendo volar barrilete con nylon de pesca. Sí, en esto, si alguna vez no viene el oftalmólogo y tienen un corte del párpado o del labio, el primer punto lo van a dar en el borde tarsal para asegurar de que realmente queden los dos a la misma altura. Y después suturan con cuidado o le dan un punto de aproximación y que vaya al oftalmólogo al otro día para que repare todo esto. Y obviamente le van a tener que dejar algún lubricante ocular. Hoy en día las gotas para los ojos secos y demás son re frecuentes para utilizar porque al estar roto el borde tarsal, eso puede terminar irritando la esclerótica o la córnea y obviamente y un colirio antibiótico, ¿no? Porque seguramente hay una solución de continuidad y ahí sí es necesario, qué sé yo, una tobramicina, ciprofloxacina, en lo posible sin corticoides, y unas gotitas lubricantes como para que no genere una efracción. Sí, doctor, y el último comentario que tenemos es de Germán Ramos, que con respecto a los cuerpos extraños, que puede usarse un aspirador para cuerpos extraños en las fosas nasales y oídos en los niños. Sí, sí, perfecto. Lo que pasa es que si lo tienen en la guardia, sí, claro, eso sería bárbaro. Bueno, No hay más bueno, comentarios, doctor. bueno, excelente. Gracias por el aguante. Perdón por el corte de luz, y por el mío también. Y bueno, nos vamos a ver el sábado que viene con la parte práctica. A los que estén interesados, avísenle a Mariana
para así asegurar el espacio y de paso hacer la práctica en vivo, ¿no? Y vamos a hacer una filmación simultánea. Y cosa que ustedes le puedan preguntar a los disertantes cualquier duda que tengan. Bueno, que tengan un buen fin de semana.